Y el otro medio para presentar a María González Lacabex, abogada especialista en legislación para la protección de los animales, máster en Derecho Animal y máster en Derecho del Medio Ambiente, vocal y miembro experto de Intercit, operadores jurídicos por los animales, que tiene 15 minutos también para comprimir todos sus conocimientos sobre el uso de perros y otros animales en actividades humanas, régimen jurídico y exigencias de control. Cuando quieras. Bravo. Ahora sí, buenos días. Gracias a la ABDA y a las entidades colaboradoras por la organización de este foro y al Congreso por acogerlo. Bueno, esto es un título muy amplio y el tiempo es cortísimo, así que me temo que solamente voy a poder hablar de perros, pero quería en unos segundos hacer también un recordatorio de esos otros animales que también son utilizados en actividades humanas, caballos, hurones, especies de aves, ¿no?, que caen también bajo el paraguas, ¿no?, que decían los compañeros de esta ley y cuya protección debería quedar también bueno, pues correctamente resuelta en el proyecto de ley. Bueno, cuando abordamos el análisis de un proyecto legislativo como este, es esencial insistir, nunca lo haremos lo suficiente, en lo que comentaban Jaume y Laura al principio de su intervención, y es cuál es el… ¿Cómo se sale de esto? Ya, pero no quiero tener que estar dando al siguiente cada vez que… Ahora, ya está. Así. Y es cuál es el fundamento de toda la legislación de protección y bienestar de los animales que se ha ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas. Es la ciencia, es la capacidad de sentir de los animales no humanos constatada científicamente. Este es el punto de partida que reconocen el ordenamiento jurídico, aquí proclamada, ¿no?, la condición de seres sintientes de los animales no humanos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el Código Civil Español, pero yo diría que en los preámbulos de toda la normativa que existe actualmente en esta materia. Por lo tanto, cuando legislamos en materia de protección de los animales, la ciencia es siempre el punto de partida. ¿Y qué nos dice la ciencia? Pues que la utilidad humana que se le da a un animal no hace que sus necesidades fisiológicas y etológicas sean distintas a las del resto de su especie y raza. Es decir, que da igual para qué se emplee este perro, sigue perteneciendo a la misma especie, sus necesidades siguen siendo las mismas. Por cierto, ahora veo canis familiaris, perro de familia, siempre es perro de familia. Partiendo de esta consideración, el orden lógico que deberíamos seguir a la hora de legislar, si lo que realmente queremos es proteger a los animales y no proteger otras cosas, pero entonces seamos honrados, es plantearnos en primer lugar, bueno, qué es, cuáles son sus necesidades, en base a esas necesidades, cuáles son las obligaciones que sus responsables tendrán que cumplir para poder satisfacerlas, y habrá algunas que se tengan que cumplir siempre y habrá otras que adicionalmente, según la actividad para la que son empleados, pues quizás hay que añadir. Quizás hay que añadir porque quizás necesiten todavía una mayor protección, ¿no? Y en cuarto lugar, cualquier ley para ser efectiva pues necesita dotarse de los mecanismos para poder velar por el cumplimiento de sus propios preceptos. Este es el orden. E insisto, no es caprichoso, este es el orden en el que tenemos que configurar la ley. El punto 3.2 se tiene que abordar exactamente en ese momento y no antes de la determinación de las necesidades. Bueno, esto es un pantallazo de la Ley de Protección de los Animales de compañía de la Comunidad Foral de Navarra, que recoge en este párrafo un poco lo que estoy explicando, ¿no? Cómo el bienestar animal lo que hace es considerar los efectos de los seres humanos sobre los animales desde la perspectiva del animal y no al contrario. Y es desde esa perspectiva que tenemos que hacer todo el análisis y toda la valoración de cualquier norma sobre la materia como la que nos ocupa en el foro de hoy. Bien. Situados o resituados ya en esa perspectiva, entonces vamos a analizar
¿Qué tratamiento procura el proyecto de ley, tal cual está ahora redactado, en relación con la protección de los perros concretamente, ¿no? Yo diría, simplificando mucho, que podemos entender que esa protección se configura pues, según este esquema. El perro es un animal de compañía, legalmente. Este es el término, el paraguas, que abarca a todos los perros, y esto no es ninguna novedad de este proyecto de ley, es como se configura en todo el ordenamiento jurídico, y en base a eso, el proyecto lo que hace es establecer unas normas de protección básica que se concretan en unas obligaciones de cuidado según las necesidades del animal como ser sintiente y en unas herramientas de control público. Ya lo han comentado antes en la ponencia anterior, el proyecto de ley no prohíbe la utilización de perros en actividades y no solamente no lo prohíbe, sino que incluye, ahí he puesto matices, adaptaciones, excepciones, ¿no? según determinadas particularidades de esas actividades. Entonces, este es el esquema que plantea el proyecto. Como digo, por tanto, el perro es un animal de compañía, en todo caso, independientemente del fin al que se destine o del lugar en el que habite o del que proceda, insisto, nunca lo haré de manera suficiente, esto es así en el resto del ordenamiento jurídico, pero esto no obsta para que, como hacen otras normas, el proyecto reconozca que hay ocasiones o actividades en las que se utilizan los perros. Bueno, pues también prevé esta realidad e incluso después, en el articulado, incorpora también algunas previsiones para estas actividades. En las que entran, están ahí mostradas en pantalla, pues a modo de ejemplo, la utilización de perros pues para labores de rescate, intervenciones asistidas, animales de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de las Fuerzas Armadas. Que el perro es un animal de compañía es, como digo, una realidad en todo el ordenamiento. Esto no lo tenemos que perder nunca de vista desde el ámbito internacional al comunitario, pero sobre todo en lo que tenemos más cerca, en todas las leyes autonómicas de protección animal que consideran al perro bajo esa definición legal. 10 de las 17 comunidades autónomas en sus leyes lo recogen expresamente, en todo caso los perros, además de gatos y hurones, y en cualquier caso ninguna ley autonómica los excluye. Eso no quita para que haya alguna que incorpore adaptaciones puntuales, pero las adaptaciones puntuales o determinadas matizaciones o excepciones no suponen que los perros salgan de ese término ni que queden excluidos de la ley. Son matizaciones que podrán ser muy discutibles, pero que son lo que son, ¿no? El ejemplo que está es el de la Ley de Protección de los Animales de Castilla-La Mancha, en un redactado, pues que es el ejemplo que siguen también otras comunidades en ese sentido. Pero es más, es que reforzando lo anterior, no solo es que las leyes autonómicas de protección animal dispongan que todos los perros, sin distinción, caen bajo su paraguas, sino que además cuando fijamos la mirada en las regulaciones o las normativas de esas actividades que utilizan a los perros, allá donde existen, porque algunas ni siquiera están reguladas, pero allá donde existen, y un ejemplo es la actividad cinegética, lo que encontramos es que bien no dicen nada sobre la protección de los perros o bien directamente la técnica aquí normativa es la de la remisión. Lo que hacen es remitirse a la legislación sobre tenencia, protección y, como dice la Ley de Caza y Pesca Fluvial de la región de Murcia, la normativa de protección y defensa de los animales de compañía, reconocen esta consideración y luego, con un final del artículo 47 en su apartado 3, pues que nos gusta especialmente, ¿no? Donde se reconoce el derecho de los perros de caza a un trato digno y correcto. Bien. ¿Qué obligaciones bajo esta consideración de que todos los perros son animales de compañía, todos los perros a priori se les tienen que aplicar las mismas obligaciones, a sus responsables quiero decir?
Bueno, pues la verdad es que se analiza el proyecto de ley y aunque es evidente que hay un margen de mejora y en este trámite de enmiendas, pues bueno, lo ideal sería que hubiera mejoras a su redactado. La verdad es que una empieza a mirarlo y parecen cuestiones absolutamente lógicas, es decir, proporcionarles un alojamiento adecuado en buenas condiciones higiénico-sanitarias, proporcionarles los cuidados sanitarios, veterinarios que necesitan, incluso un control veterinario periódico. Bueno, ¿qué menos? Es decir, si estamos hablando de tenencia responsable, por supuesto, no maltratarlos, no agredirlos, ni física ni psicológicamente. Y luego hay un tercer bloque de obligaciones que tienen que ver con el hecho de responsabilizarse de sus actos. Pero bueno, esto está ya también recogido en el Código Civil. Además de establecer cuáles son las obligaciones de los responsables, la ley contempla también, como decía al comienzo, cuáles van a ser las herramientas de control para que los poderes públicos puedan velar por el cumplimiento de estas obligaciones. Y este es un punto en el que me voy a detener un poco más porque me parece que no se aborda lo suficiente o que no se le da la suficiente importancia cuando se configuran proyectos normativos. Es decir, las autoridades tienen el deber de hacer cumplir las normas, pero para eso las propias normas tienen que prever qué herramientas van a tener las autoridades para poder controlar ese cumplimiento, ¿no? Y este es el sentido de obligaciones como las que están mostradas en la pantalla. Como digo, esta es una perspectiva en la que yo creo que no se insiste lo suficiente. No nos vale solo con que una ley diga que el responsable de un perro tiene el deber de tenerlo en condiciones sanitarias adecuadas, sino que nos hace falta que diga que estos perros estarán sometidos a controles veterinarios periódicos y que además esos controles tendrán que quedar documentados de manera que la autoridad, cuando quiera verificar ese estado, disponga de esa documentación, ¿no? Y no vale solo decir con que no se abandonarán perros. Lo que tenemos que decir, además de eso, es que todos los perros y sus responsables tendrán que estar identificados, debidamente registrados desde el mismo momento de su cría. Que todo esto tiene que estar, como digo, documentado y accesible para que la autoridad lo pueda comprobar. Pueda comprobar, además, si esos perros están o son utilizados en determinadas actividades, si las personas que los utilizan están autorizadas para ello, en su caso si tienen la formación necesaria. A esto me refiero con las herramientas de control. Como digo, el proyecto de ley también contempla excepciones. Contempla excepciones que es curioso que hay alguna de carácter general, pero digo que es curioso que solamente se prevean para determinadas actividades, cuando se nos ocurren muchas más, ¿no? Y existen muchas más en las que se utilizan este tipo de animales. El proyecto prevé excepciones para perros que se utilizan en labores de pastoreo, guarda de ganado y caza. Algunas excepciones pueden resultar razonables. Bueno, claro, ¿cómo se le va a sancionar por llevar al perro suelto? Es decir, un perro que evidentemente en el desarrollo de esa tarea, bueno, pues tendrá que deambular libre, ¿no? Y sin la vigilancia que se exige en otros entornos. Pero, por ejemplo, la excepción de superar un control anual veterinario, cuando parece que como mínimo, siguiendo unas pautas de vacunación obligatoria, las necesidades de desparasitación, cualquier perro debería ir por lo menos una vez al año al veterinario. Otra batería de excepciones se plantea para los perros utilizados bueno, pues por las fuerzas y cuerpos de seguridad en tareas de protección civil o emergencias. Aquí igualmente nos puede llamar la atención la cuestión de las revisiones anuales veterinarias, bueno, como otras excepciones. Muy importante, prevé el proyecto de ley la previsión de la adopción como destino de estos animales cuando son retirados, según los procedimientos internos específicos. Bueno, pues claro, habrá que ver cuáles son esos procedimientos internos, porque claro, el dilema que se nos plantea con animales que están bajo la tutela de los organismos públicos es quién vigila al vigilante. Bien, ya para terminar, coherencia versus distorsión.
La pregunta que, bueno, pues que está ahora mismo, ¿no?, en todos los foros es: ¿sacamos a los perros utilizados en actividades de esta ley o los podemos mantener dentro? Bueno, según todo lo que he explicado, sacar a los perros, a determinados perros, solamente por la actividad en las que son utilizados, supondría una distorsión del ordenamiento jurídico. Es cargarnos el tratamiento legal que están recibiendo ahora en todo el ordenamiento. Es totalmente contrario a los principios de buena regulación. Es decir, tenemos, aunque sean los perros, un contexto mínimamente armónico, coherente, y esto supone, como digo, un elemento distorsionador y, por supuesto, inseguridad jurídica. El perro que es utilizado para una determinada actividad a veces también convive con el propietario y no siempre está desarrollando esa actividad. Y cuando es retirado, es decir, ¿qué regulación vamos a aplicar en cada caso? Y ya para ir concluyendo. Y ya, para terminar del todo, pues el contrario es, bueno, pues que el llamamiento a hacer un ejercicio de coherencia, a preservar esa unidad, como digo, del ordenamiento jurídico, a aprovechar las herramientas que nos da este proyecto de ley con la configuración de todos estos registros para salvar una de las grandes carencias de este país, que es la falta de estadísticas. Pero para que estas estadísticas sean válidas necesitamos que estén todos los perros sin excepción, y también, como no, también para ayudar a la persona diligente, la buena propietaria del animal, a distinguirse bueno, pues de las malas prácticas cometidas por terceros. Muchísimas gracias por su atención y ese minuto de más. Muchas gracias, María. Pido disculpas por el estrés que os añadimos, pero...